Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias. Antes de arrancar con la noticia, con la información, les quiero hacer una atenta y muy cordial invitación, como lo hago todos los días, para que en este preciso momento se suscriban a este canal, nos regalen un like con me gusta y nos comenten desde donde nos están viendo, desde donde nos están escuchando. Es completamente gratis y créanme que no les quita ni 10 segundos de su valioso tiempo. Dicho esto, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Pues Ricardo Monreal. Sí, el mismo protector de los plurinominales, el protector incondicional del Partido Verde y del PT, estos dos partidos satélites traidores, pues dice que considera que el Partido Verde debió esperar antes de respaldar a las aspiraciones de Cruz Pérez Cuellar, ya que recordemos que el Partido Verde acaba de condicionar su voto. A ver, Monreal, pues si tú eres quien los protege, tú eres quien los respaldas y ahora ya estás rompiendo con ellos. Es una evidente hipocresía la de este político. Pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló de la sanción dada a Gerardo Fernández Noroña, esto porque el Tribunal Electoral de Michoacán determinó que había ejercido violencia política en razón de género en contra de la hoy alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. También la presidenta afirmó que ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley. Esto por la gran polémica en torno al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez. Recuerden que hace un par de horas ya fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes y había muchos señalamientos que si lo iban a detener, que si el gobierno federal lo iba a dejar huir, que porque es amigo de la presidenta, pues la presidenta se desmarca de este delincuente, porque es lo que es un delincuente, de este violentador, y dice que no lo va a defender por más que haya sido conocido, por más que haya sido allegado, no lo va a proteger. Ahora, el ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, al parecer no se quiere ir solo. No se quiere ir solo y hoy acaba de embarrar a Hertz Manero. Es algo que ya les habíamos comentado, que ya habíamos platicado aquí, que Hertz Manero, al igual que Rocha Moya y el propio Ken Salazar, le habían mentido o ocultado evidencia al expresidente López Obrador. Hoy Ken Salazar confirma lo que les habíamos dicho, que Hertz Manero también mintió, también le dio la espalda al expresidente. La presidenta también habló de este tema del piloto que entregó al Mayo Zambada y a Guzmán López a los Estados Unidos, porque sí, este piloto fue detenido en Estados Unidos, lo regresaron a México y México se lo regresó a los gringos, esto confirmado por la propia Fiscalía General de la República encabezada por Ernestina Godoy. Ahora, el periodista Luis Chaparro, el mismo periodista que destapó el caso de Chihuahua con los agentes de la DEA allá con Maru Campos, hoy está señalando que sí hay políticos de Morena trabajando para los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y vamos a empezar escuchando a Ricardo Monreal porque pues hoy sus pupilos, sus protegidos traicionan a Morena y pues no le gustó a Ricardo Monreal. Son desafortunadas para mí. El verde debió esperar. El verde debe esperar, pero en todo caso es una decisión de ellos. Yo no me meto a la política del verde. Tengo respeto por Emilio, que es el líder natural del verde, y por Karen Castrejón, que es la presidenta formal del Partido Verde. Pero ellos seguramente lo decidieron así. Y no tengo una opinión negativa a su estrategia política electoral. Pero evidentemente sí mueve el tablero político. Está indignado Monreal, dice que esta decisión del Partido Verde de adelantarse siquiera a las fechas electorales y ya dictaminar un condicionamiento para Morena para ir a la alianza, dice que pues es imperdonable, ¿no? Es básicamente lo que está diciendo, que mueve el tablero político. Pero vuelvo a lo mismo, Ricardo Monreal, pues tú eres el primero que los defiende siempre que se cuestiona la coalición con estos dos partidos parásitos, por decir lo mínimo. La presidenta habla acerca de Gerardo Fernández Noroña, dice la presidenta que serán las autoridades competentes quienes determinen si el senador Gerardo Fernández Noroña
realmente ejerció violencia política en razón de género en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. Vamos a escuchar. En el caso de Fernández Noroña, pues se llama violencia, o lo determina violencia política de género. Él no está de acuerdo, porque planteó que no fue por la situación de ser mujer, sino una opinión que él tenía en esa circunstancia. Es otro tipo de caso, que en todo caso tiene que determinar también las autoridades correspondientes. Y como siempre, nosotros vamos a defender siempre a las víctimas, siempre, en cualquiera de los casos. Ese ha sido mi actuar a lo largo de la vida, estar con las víctimas y con la justicia. Pues ya dijo la presidenta pues que no va a proteger tampoco a Gerardo Fernández Noroña. Será la autoridad competente quien determine si sí fue violencia política de género o únicamente un altercado en torno al tema que se estaba tocando. Por lo pronto el Tribunal Electoral ya dictaminó que sí es violencia política de género, pero el senador morenista dice que va a impugnar la decisión. La presidenta habla acerca de esta controversia en torno al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez. Vamos a escuchar también a la mandataria mexicana, porque pese a que fue señalada de que posiblemente lo iba a proteger porque era su amigo, porque estudiaran juntos, la presidenta dice que ni las amistades ni los cargos están por encima de la ley. Este hombre es un violentador que trató a base de violencia a su esposa María Felicia Jiménez. No solo eso, sino que la mantenía bajo amenaza, utilizando su poder, su conecte con los altos mandos para intimidarla. ¿Por qué? Porque si ella tardó tanto en denunciar estos abusos, de los cuales constan videos, avalan videos, fue porque Víctor Rodríguez le decía que no le iban a hacer nada, que él contaba con toda la ayuda del gobierno, de los poderosos, amigo de la presidenta, no le iban a hacer absolutamente nada. Pues le llega el karma a este violentador. Son servidores públicos. Yo creo que son dos temas distintos, ¿no? No se pueden colocar en el mismo tema. En un caso, pues todos vimos un video que subió la víctima a las redes sociales, en donde es evidente que hay violencia por parte de Víctor. En ese caso, como en todos, eso es muy importante, ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley. Esa siempre ha sido nuestra posición y así vamos a actuar siempre. Y eso que procede debe determinarlo la Fiscalía de Morelos. Oiga, presidenta, pero era su amigo, pero era su director de Pemex hace tan solo unas semanas, hace tan solo unos meses. Pues dice la presidenta, esto no tiene absolutamente nada que ver, va a pagar conforme a lo que la justicia o la autoridad competente determine, ya que hay más que evidencia contundente en su contra. Pues Ken Salazar sigue manteniendo su mentira y a la vez avala los dichos del FBI, que al mismo tiempo prácticamente desmantelan la mentira que mantiene. Un poquito confuso, pero fácil de entender. Pero también, a pesar de esto, embarra al ex fiscal general de la República, Gertz Manero. Y yo se los dije, Gertz Manero, si no le mintió a López Obrador, le ocultó evidencia del caso Zambada, evidencia de la cual él tenía conocimiento. Vamos a escuchar al embajador Ken Salazar. ¿Cómo podemos explicar entonces que el FBI en este momento esté presentando el avión en el que se habría hecho ese operativo, en el que se habría hecho ese traslado? Mira, Ilia, yo estuve en mucha comunicación con el fiscal y con su equipo. El fiscal Gertz, con la dirección del gobierno de México, envió a sus líderes a venir a Juárez, cruzar la frontera del Paso, para ver el avión, para ver toda la evidencia que tenía ahí. Eso se lo presentamos con puerta abierta, ¿no? Entonces, no había sorpresa. Como lo dije aquí, no fue nuestra operación, no fue nuestro avión, no fue nuestro piloto. Entonces, muy claramente lo digo aquí en el libro, que esa es la verdad. Cuando la presidenta Sheinbaum dice quién miente, usted está diciendo que esta es la verdad. Entonces, ¿miente el FBI al presentar ese avión? No, porque el avión está de este lado. Es incongruente que en Salazar, porque afirma que él no miente, pero que tampoco miente el FBI, y el FBI vendría siendo el que está desmintiendo al propio Ken Salazar. Ahora, con el caso de Gertz Manero,
él embarra a Gertz Manero y dice, es que el fiscal general de la República en ese momento, Gertz Manero, constó y avaló todo lo que sostuvo Estados Unidos. O sea, Gertz Manero ante López Obrador validó la versión de Ken Salazar de que Estados Unidos no había participado. O sea, Gertz Manero participó en la mentira a López Obrador. Acuérdense que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. El tema del piloto sí está muy turbio, sí está muy, pero muy controversial. Quiero que escuchen lo que dice el secretario de Relaciones Exteriores ante los cuestionamientos de por qué razón, si fue detenido el piloto junto con Guzmán López y Zambada en los Estados Unidos, ¿por qué fue regresado a México? Y aún peor, ¿por qué México lo volvió a regresar a los Estados Unidos? Porque hoy la Fiscalía General de la República hace un par de horas confirmó que este piloto se encuentra en los Estados Unidos. Por la falta de información, ¿por qué se le entrega el piloto al gobierno estadounidense nuevamente? Bueno, la Fiscalía explicó ayer y ellos tienen que seguir dando esta información. Y no sé si tú tengas más información sobre esto, canciller. Pues lo que lo que entiendo es que esta información es posterior a que se hace esta extradición, pero esta es información que la FGR tendría que explicar. ¿Y no resulta un inconveniente precisamente que se haya entregado al piloto cuando pues podría haber servido como una pieza clave para que México supiera qué ocurrió o cómo ocurrió? Hay que ver las condiciones en las cuales se entregó. Nos debe muchas explicaciones la Fiscalía General de la República, es decir, Ernestina Godoy. Ellos confirmaron que volvieron a regresar al piloto a los Estados Unidos y la pregunta recae, ¿por qué se regresó sin recabar evidencia? Si ya lo teníamos aquí en México, si Estados Unidos nos lo mandó, pues ¿qué pasó? ¿Por qué se regresó? ¿Por qué no se tienen declaraciones de este personaje en México? Les digo, está muy turbio y es aún más turbio los señalamientos que hace el periodista de pie de nota, Luis Chaparro. Antes de que digan, no, es que es un periodista a modo, es de la oposición, no hay que creerle, es una guerra sucia en contra del movimiento, probablemente sí, pero hay que darle un poquito de seriedad a este periodista, porque fue el mismo que destapó el caso de la DEA allá en Chihuahua con Maru Campos, fue el mismo que trajo en exclusiva y que por esto se reabrió el caso del Mayo Zambada, información acerca de que el FBI, el propio FBI le confirmó que fueron ellos quienes comandaron el operativo para extraer al Mayo Zambada de México a los Estados Unidos. Claro que tiene relevancia el señalamiento que hoy hace Luis Chaparro, porque señala que hay morenistas trabajando con los Estados Unidos. Vamos a escuchar. Oye, y luego se habla de muchos otros gobernadores, alcaldes o políticos todavía trabajando normal, digamos, sin ser señalados abiertamente por Estados Unidos, que están cooperando, dando información antes de que el fuego les llegue a los pies. Creo que, como hablábamos ahorita, el nombre del juego para Estados Unidos es el juego de la información. La información al final del día es poder para ellos. Entonces, yo creo que ellos lo que quieren es, a ver, dame información, acércate aquí con nosotros. Mira, cómo metieron, por ejemplo, a la CIA a Chihuahua. La metieron a base de información, de cosas que ellos sabían, de información que ellos tenían sobre funcionarios corruptos o metidos con el narco. Entonces ellos dicen, a ver, espérate, estás hasta el cuello con el narco, o vamos por ti, o me abres las puertas del Estado que necesito meterme. Digamos que ese es el mismo truco que han hecho. Nosotros revelamos en su momento en pie de nota, Azucena, que había, por lo menos por lo que sabemos y por lo que nos han pues mostrado fuentes en Estados Unidos, serían por lo menos 8 gobernadores en funciones. No todos exclusivamente de Morena. Hay 8 los que están cooperando con Estados Unidos. 8 los que estarían, exactamente, 8 los que estarían con su visa pendiente o digamos en vilo, en removida. En amarillo, digo, sabemos, por ejemplo, obviamente Rubén Rocha Moya, sabemos de Américo Villarreal, que lo sigue negando, sabemos de la gobernadora de Baja California, o sea, digamos que sabemos
de 3 o 4 que están, bueno, el de Sonora. Pero que están, digamos, Alfonso como Durazo. en la cornisa, ¿no? O sea, no que estén, no necesariamente están cooperando, sino están en el ojo de Estados Unidos. A ver, estos 4 que te menciono, al final del día esos tenemos conocimiento y certeza que no tienen visa, al menos hasta ahí. De ello, de esos estados de gobernadores, porque de ahí hay un montón más, alcaldes, senadores, diputados, etcétera. Entre, digamos, toda esa gente de los que hay confirmación, sin duda, que están cooperando con los Estados Unidos, por más que lo han negado, está Alfonso Durazo, por ejemplo, Ajá. quien lo sigue negando y lo ha negado y ha dicho que no. Y está Américo Villarreal, que también lo negó en su momento. Pero está cooperando Américo Villarreal. A ver, nosotros te puedo decir, el pie de nota puede ser un medio pequeño, puede ser un medio que no tiene la estructura del New York Times, pero pues bueno, ahí están las consecuencias del trabajo que hemos hecho periodístico y de la solidez de las fuentes. Ahora, si no le quieres crear un medio tan pequeño como pie de nota, el medio New York Times tiene un montón de fact-checkers, tiene un montón de editores, tiene un montón de gente del departamento legal. Ellos no van a salir a decir así nada más porque sí. El pero tema que salieron. O sea, sí entiendo que los están investigando, que los tienen bajo la lupa, pero cooperando ellos con Estados Unidos para salvar su pellejo. Alfonso Correcto, Durazo, Américo Villarreal. Y Julieta Ramírez, que es la senadora, que ahora que es gobernadora de Baja California. Ramírez, que además negó en su momento, igual que Alfonso Durazo, que le quitaron la visa, que no tiene problema. Te recordarás que hizo el teatro también una ridícula, para serte honesto, Azucena, porque al final del día tu trabajo es ser senador, estar trabajando, y si hablan, pues que sigan hablando. Pero Julieta llegó a tal grado de cruzar a los Estados Unidos, primero también hay que decirlo, usando un parol, un permiso especial que justo te da el gobierno cuando estás de buenas de aquel lado. Se fue al Ross y se llevó su iPad para mostrar que estaba en vivo y grabar un video, o sea, perder el tiempo, la verdad. Y bueno, sabemos hoy por hoy que su visa está, si no, está como te quiero decir, como agarrada así por Estados Unidos y diciéndole, tú así le estás acercando. Al final del día, Estados Unidos lo que quiere es acérquense a mí, hablen conmigo y yo me porto bien con ustedes y les permito cruzar, pero al momento que no, les quito la visa y además los meto en la misma acusación. Eso le dijeron a Ovidio, a los chapitos, pórtense bien. Miren, si me permiten darles un consejo, no defiendan a ningún político si ustedes no están completamente seguros si son culpables o no de lo que se les presuntamente acusa. Eso es lo que yo les puedo recomendar. Si bien no dejan de ser señalamientos mediante suposiciones, porque no nos consta a nosotros la información de este periodista, les digo, tiene relevancia de quién viene, porque ya dio información que posteriormente se validó y se verificó. Por eso yo les digo, no defiendan a ningún político, sea de Morena, sea del Verde, sea del PRI, sea del PT, del partido que sea, hasta que no se demuestre su inocencia. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo de que nos estén viendo. Y muchas gracias por acompañarnos.